Sobre todo, el ministro nos ha puesto como tarea aprender y la primera de nuestras miradas internacionales seguro que nos deja grandes lecciones. Esta ponencia la vamos a realizar en lengua original, en lengua inglesa. Si alguno de ustedes necesita traducción, verán que en su programa, en la parte trasera, tienen un código QR donde pueden descargarse la aplicación. El compañero, justo a su derecha, les puede facilitar auriculares si es que no los tienen para poder escuchar la traducción al castellano. Como les decía, nuestra primera mirada internacional nos llega desde Palo Alto, en Stanford, en Estados Unidos, de la mano del profesor Mark Jacobson, para analizar, guiado de nuestro analista político Daniel Bachandé, cómo hacer la transición a una energía limpia, renovable y gestionable sin recetas milagrosas. Daniel Bachandé, por favor, te cedo el testigo para que nos presentes al profesor Jacobson. Muchísimas gracias a todos, gracias autoridades, Ministro de Industria, gracias a todos presentes por estar hoy aquí. Es un placer poder estar en el Foro Sella. Hoy vamos a hablar con California, con el profesor Mark Jacobson. Él es profesor actualmente de la Universidad de Stanford. El señor Mark Jacobson se ha centrado en comprender mejor los problemas de la contaminación atmosférica, el calentamiento global y también las soluciones contra el cambio climático. Ha desarrollado hojas de ruta para la transición de países, estados, ciudades y también de pueblos en España. También ha escrito diversos libros. Uno de los más famosos se titula No hacen falta milagros. Aquí lo que hace es decir que ya tenemos la tecnología necesaria para poder avanzar y poder llevar a cabo esta transición. Lo que necesitamos en realidad es una voluntad colectiva para hacer que esta suceda. Señor Jacobson, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días desde Aragón. Buenos días, muchas gracias por invitarme, Daniel. Gracias, señor ministro, por este discurso tan inspirador. Me parece que tiene el micro silenciado. ¿Me oyen ahora? Yo puedo oírles. Hola, hola, hola. ¿Pueden oírme? Sí, ya está, ya funciona, gracias. Bien, pues como estaba diciendo, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por esta invitación y muchas gracias al ministro Ereu por haber dado este discurso tan inspirador. Me ha gustado mucho. Muchas gracias, Mark Jacobson. Bien, pues si le parece, vamos a comenzar con un diálogo aquí. Me gustaría preguntarle, usted tiene varios documentos publicados que tienen que ver con la situación energética española. También analiza la situación energética en general. Entonces, de todo lo que ha estudiado y ha visto hasta ahora, ¿cómo cree que sería un sistema energético 100% limpio y renovable para España? ¿Y qué papel puede desempeñar aquí Aragón en esta transición? Bien, pues yo he escrito planes para 149 países, incluyendo España, y todos estos planes incluyen la transición de todos los sectores energéticos. Los principales son el transporte, la electricidad, los edificios, la industria. Y aquí hablamos de cómo hacer una transición energética 100% a energías limpias y renovables. Por ejemplo, para el transporte, pues tenemos que tener vehículos eléctricos de batería eléctrica, pilas de combustible de hidrógeno. Para los edificios tenemos que pensar en bombas de calor eléctricas para la calefacción, la refrigeración. También tenemos que buscar otras fórmulas para el aislamiento. También para la industria podemos pensar en procesos de alta temperatura en donde necesitamos electrolisis, necesitamos hornos de resistencia, calentadores de vapor. También necesitamos almacenar el calor. Y lo que tenemos que hacer es electrificar todos los sistemas energéticos lo máximo posible para conseguir que nuestra electricidad provenga únicamente de la eólica, la hidráulica y la solar. Pues, por ejemplo, en plantas de energía o en tejados, tenemos que pensar en primer lugar en la hidroeléctrica. En el caso de España, tenemos que electrificar España para todos los usos y para eso necesitamos eólica, hidráulica y solar. Estamos hablando de reducir en un 58% la necesidad energética, porque ya no estaremos hablando de la combustión, sino que estaremos utilizando vehículos eléctricos y estaremos utilizando también unas bombas de calor eléctricas y todo esto reducirá la necesidad de energía. Vamos a ahorrar mucha energía de esta manera, gracias a no tener esta combustión y al mismo tiempo
vamos a eliminar la energía que es necesaria para el transporte o para todo el tema de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, vamos a mejorar la eficiencia energética. Todo esto da una cifra de un 58% de reducción de necesidad energética. Hablamos entonces de un coste anual de reducción de más de un 60%, a diferencia de lo que tenemos hoy. ¿Cómo sería España en ese caso? Pues en primer lugar hablaríamos de un 45% de eólica, también hablaríamos de eólica marina, no únicamente terrestre, y el resto lo utilizaríamos con solar, lo pondríamos en los tejados de las casas y tendríamos un 7% de hidropotencia, que ya lo estamos utilizando, en realidad no es nada nuevo. Estamos hablando de una transición en la que vamos a ahorrar mucho, miles de millones de dólares, y tendríamos que hacer un cálculo tras la transición, pero estamos hablando de que los créditos energéticos ahora mismo tienen unos 4 años de duración. Si cambiamos todo esto, habrá una reducción de costes, pero es que además hay muchas personas que mueren por contaminación del aire, que es otro de los problemas, con lo que también vamos a ahorrar en cuestiones sanitarias. Y al final, con todos estos ahorros en costes, no solamente energéticos, sino también sociales, vamos a tener un verdadero retorno. Estamos hablando de, como decía, sobre todo eólica y solar terrestre. Así que si lo miramos desde todos los ámbitos, todo es positivo. Y como ha dicho el ministro, el 80% de la electricidad se genera ya de la eólica y la solar. Intentamos llegar hasta el 100%, podemos empezar haciendo una transición con la electricidad, pero habrá otros sectores que necesiten electricidad que provendrá de esta transición. Yo creo que el futuro para España es algo que ya está sucediendo, es casi presente, ya está pasando y lo que tenemos que hacer es construir cada vez más y más y tener más eólica y solar. Muchas gracias, señor Jacobson. Una siguiente pregunta es que nos gustaría saber qué sucede. Uno de los retos principales es mantener la seguridad energética conforme vamos avanzando en energías renovables. ¿Cómo podemos hacer que la red se mantenga estable si tenemos tanta energía intermitente que entra en ella? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay muchas formas de hacer que la red se mantenga estable, aunque tengamos renovables. Pues, por ejemplo, si hablamos de eólica y solar, no sopla siempre el viento, no luce siempre el sol, pero claro, cuando combinamos las dos juntas, hablamos de algo muy estable. Si durante el día, por ejemplo, no hay sol o si no hay viento, la una compensa a la otra. A lo mejor no hay sol, pero sí que está soplando el viento por una cuestión de presiones. Entonces, cuando tenemos las dos, se conectan y las dos crean energía. Si aparte esto lo combinamos con que ya tenemos un almacenamiento de hidroeléctrico previo y al mismo tiempo pensamos también en las baterías, porque ahora mismo estamos haciendo en California, por ejemplo, unas baterías de hasta 10 gigavatios. Hablamos aquí de que aquí cubrimos ya más o menos la media de lo que necesitamos. Tenemos mucho ya almacenado en lugar de utilizar gas. Esto hace que no tengamos que tener las plantas de gas en funcionamiento continuamente. Todos estos elementos que estoy dando lo que hacen es combinarse. Y al combinarse el almacenamiento con el solar, con la eólica, con las baterías, pues acabamos teniendo distintos momentos del día con distintos precios que también hacen que las personas utilicen la electricidad en un momento del día o en otro, y esto acaba creando una mayor estabilidad. Hay distintos métodos. Por ejemplo, también uno está conectado al resto de Europa, con lo que si, por ejemplo, hubiera un momento en el que no hay sol, no hay viento y no tenemos almacenamiento, pues podemos importar, como se hace ahora mismo, se importa desde otro país. Lo que hay que hacer es tener un almacenamiento sólido, también electrificar, como decía antes, con lo que esto acaba creando una situación más flexible que nos sirve cambiar en función de la respuesta de cada momento. Si tenemos un vehículo eléctrico,
Lo podemos recargar a cualquier momento, a cualquier hora del día y de la noche. Podemos adaptarnos. Hay distintas pequeñas formas de hacerlo y hay países en el mundo que tienen un 100% de energía limpia y no tienen un problema de estabilidad de la red. Se soluciona. Muchas gracias, señor Jacobs. Ha desarrollado distintas hojas de ruta para llegar a las energías renovables 100%. ¿Qué lecciones podemos aprender de otros países, en concreto de los Estados Unidos y, por supuesto, de California? California es un lugar importante porque en los últimos 46 días la red de California ha estado dando más de 100% de su demanda solamente con eólica y con solar. Hablamos de solar en tejados, hidrotérmica, geotérmica, y hay días en los que estamos cumpliendo con un 150% de la demanda. Lo que hacemos es almacenar electricidad esos días, la mitad se va para las baterías y la otra mitad se exporta fuera de nuestro estado. Esto sucede durante el día porque tenemos este crecimiento y esta situación específica. Por la noche todavía no llegamos a un 200%, pero durante el tiempo de la noche hay una demanda entre un 30 y un 50% también de eólica y de solar. Otro 30% se está completando con el almacenamiento de baterías durante la noche. Esto ha pasado en los últimos 46 días seguidos, sin corte. Ha habido durante 10 horas al día un 100% de renovables. Y esperamos que esto siga durando por lo menos un mes y medio. Y en verano esperamos que haya todavía más demanda y, bueno, probablemente porque va a haber más aires acondicionados, así que ya veremos si podemos mantener este ritmo tan bueno. Pero hay otros países y otras regiones, como el sur de Australia, que cada vez se están acercando más a este 100% de renovables. Y en estos países, sobre todo, se está utilizando hidráulica, también geotérmica, solar. Otros países se van acercando, como Kenia, que ahora mismo está en un 92% de energía renovable a partir de geotérmica. El Reino Unido también ha conseguido buenas cifras con eólica. Nosotros en Estados Unidos, depende de los lugares, hemos conseguido también muy buenas cifras. Sobre todo aquí tenemos eólica en muchos estados y hay otros estados que tienen más renovables que California, de hecho. Y en este caso estamos hablando principalmente de eólica. Y como decía, la red sigue manteniéndose estable. Pues muchas gracias, Marc. Para resumir y terminar este diálogo, ya tenemos la tecnología para llegar a un sistema 100% renovable, según lo que dices en tu libro. ¿Cuáles son los obstáculos para la transición? ¿Qué obstáculos tenemos entonces? Están pasando muchas cosas buenas y sobre todo cuando nos centramos en energía limpia y renovable. En Estados Unidos hay unos cambios en la inflación que están incentivando lo que sucede con la energía, pero lamentablemente el 40% de las inversiones que se hacen van hacia tecnologías que no están ayudando a resolver este problema, sobre todo cuando se están financiando proyectos que los lidera la industria nuclear o la de combustibles fósiles. Se intenta que se mantengan los combustibles fósiles en lugar de verdaderamente tratar estos problemas de la energía, contaminación, la seguridad energética. Pues, por ejemplo, hay algunos hidrógenos, el azul, el electrofuel, el hidrógeno gris, que siguen ligados a los combustibles fósiles. Y esto no ayuda a la seguridad energética, ni ayuda a, a tener menos contaminación del aire. Lo que necesitamos es pensar en hidrógeno verde. El hidrógeno azul proviene del gas natural, también hay una captura de carbono en este hidrógeno azul y ahora mismo la industria agrícola es la que está liderando la situación y esto tampoco ayuda a que se descontamine el aire, con lo que hay varias cuestiones todavía
cuestionables porque necesitan de mucha tierra, mucha agua, esto es muy costoso. Y también nos encontramos con la energía nuclear que sigue financiando los reactores. En los Estados Unidos lleva siendo así en los últimos años. Hemos tardado casi 19 años en cambiar la situación en una nuclear porque no era rentable. Si pensamos en lo que cuesta la nuclear o lo que cuesta la eólica y la solar, habría que hacer las cifras, pero al final las tecnologías nuevas tardan mucho más tiempo, 10-15 años más en implementarse y se acaba financiando la nuclear o similares. Entonces lo que tenemos que hacer es centrarnos, seguir pensando en lo que ya tenemos, las tecnologías que funcionan, las que sabemos que son limpias, renovables, las que son sostenibles, las que se pueden implantar rápidamente y con un coste reducido. Vuelvo a decir, los vehículos eléctricos, las bombas de calor, todo esto hay que implantarlo a gran escala. Tenemos que centrarnos en estas tecnologías y tenemos que seguir avanzando. Pues vemos lo que sucede en California, también en muchos lugares de España. Hay un crecimiento de estas tecnologías y repito, tenemos que seguir recordándolo, centrarnos en ello y avanzar en este sentido. Pues muchas gracias, señor Jacobson. Ha sido un verdadero placer tenerle aquí con nosotros en Aragón hablando de la transición energética. Seguiremos avanzando, vamos a continuar con nuestro debate y con nuestro acto aquí, porque tenemos a muchos expertos que van a hablar de la transición energética. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Thank you.